conferencia que está siendo de mucha bendición para nuestras vidas. Sí, soy profesor en el Seminario Teológico Bautista, no del sur, del Perú. Y gracias a Dios por su amor en nuestras vidas y por la forma como Él está obrando por medio de su Espíritu Santo en este lugar. Spurgeon decía que el mejor remedio para una garganta inflamada era predicar. Vamos a ver cómo me va, porque estoy un poco mal de la garganta, pero permíteme orar por ti y también por mí, que Dios nos dirija en este tiempo de estudiar la Biblia. Así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por la gracia inmerecida en Cristo, de la cual cantamos, de la cual predicamos. Señor, te pedimos que en este tiempo, en este momento, tú nos des esa gracia para entender, no solo para entender, sino para obedecer qué es lo que tú nos tienes por medio de estos textos bíblicos. Estemos totalmente agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros, aún antes de la fundación del mundo, mostrando tu gracia y tu gran amor en nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos espirituales y que podamos ver las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Satanás pensó que había vencido. Después de todo, el ser humano era el pináculo de la creación de Dios. Y después de su caída, ahí estaba el hombre, como hemos escuchado, yacía arruinado, destituido de la gloria de Dios, avergonzado, con miedo de acercarse a Dios, culpable, en una sola palabra, muerto. Como el mismo Señor había dicho que ocurriría, cuando le dijo: si comes del fruto, ciertamente morirás. En la mente de Satanás, lo único que les esperaba al hombre y a la mujer, creados por Dios, era una eternidad de sufrimiento, bajo la ira de Dios. Y en eso se regodeaba Satanás. Lo mismo que le esperaba a él, ahora era para Adán y Eva también. Qué pérfida satisfacción en su corazón cuando finalmente apareció Dios y le dijo a Adán: ¿has comido del árbol del huerto que yo te mandé no comieses? Y luego se dirigió a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Ambos se acusaron mutuamente. Era obvio que eran culpables. Caso cerrado para Satanás. El Señor se dirigió primero al diablo. Satanás sabía lo que Dios le iba a decir: la condenación y la derrota por siempre. Polvo comerás todos los días de tu vida. Pero luego, imaginen su rostro de asombro, de incredulidad y de odio cuando Dios le dijo estas palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿La simiente de la mujer? ¿Acaso estos rebeldes tendrán descendencia? ¿Por qué no caen muertos inmediatamente? ¿Acaso no los vas a destruir en este instante? ¿Y quién es él? ¿Me pisará la cabeza? ¿Cómo es posible que pretendas, Dios, rescatar a una raza de rebeldes? Es que Satanás se olvidó de incluir algo muy importante en su plan maligno, aparentemente perfecto. No incluyó
la gracia de Dios. Dios está siempre en control. Y cuando parecía el final de una tragedia horrible, espantosa, Dios habla y comienza en ese instante el drama precioso y maravilloso de nuestra redención. Bueno, en realidad, el primer acto de esta obra magnífica ocurrió antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios, con la elección de su pueblo. Yo sé que este es un tema controversial. Generalmente se producen encendidas discusiones cada vez que se menciona la palabra elección. En mis clases en el seminario lo he podido ver. Sin embargo, no podemos evadir la cuestión porque es uno de los asuntos principales en las Escrituras. Como dije, cantamos de la gracia, predicamos de la gracia y decimos que necesitamos de su gracia para vivir la vida cristiana, pero no entendemos muchas veces lo que esto significa. Y lo que significa es que sin la intervención soberana y poderosa de Dios, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Jamás vamos a creer, jamás vamos a estar bien con Dios por nuestro esfuerzo, por nuestra iniciativa, por nuestros méritos, por nuestras buenas obras. La salvación es del Señor y solo del Señor. En su tratado acerca de la predestinación de los santos, Agustín dice, y cito, que la gracia de Dios no es gracia si se nos otorga en base a nuestros méritos. También en otra parte dice así: Dios nos escogió antes de la creación del mundo, predestinándonos para ser adoptados como sus hijos, no porque fuéramos santos e inmaculados por nuestros propios esfuerzos, sino para que lo fuésemos. En otras palabras, nos eligió no porque éramos santos, sino para que seamos santos. Lutero, en una de sus obras más importantes, La esclavitud de la voluntad, él dice así: Dios sustrajo mi salvación de mi propia voluntad y la colocó en la suya, y prometió salvarme, no por medio de mis obras o de mi esfuerzo, sino por su gracia y misericordia. Así sucede, dice Lutero, que si bien no son salvados todos, lo son sin embargo muchos. En cambio, por la fuerza y el poder del libre albedrío, no sería guardado uno solo, sino que todos juntos caeríamos en la misma perdición. Jonathan Edwards, posiblemente el más grande teólogo norteamericano, él dijo en su investigación acerca de los diferentes conceptos del libre albedrío, él dice así: la conversión de un pecador no se debe a la autodeterminación del hombre, sino a la determinación de Dios y a la elección eterna, que es absoluta y que depende de la soberana voluntad de Dios y no al libre albedrío del hombre, como es evidente de las Escrituras. El gran predicador Charles Spurgeon escribió lo siguiente en su autobiografía: una noche, cuando estaba en la casa de Dios, no estaba pensando mucho en el mensaje del pastor. Una pregunta me asaltó: ¿cómo llegaste a convertirte en cristiano? Busqué al Señor. Pero, ¿cómo así decidiste buscar al Señor? La verdad cruzó por mi mente como un rayo. No lo hubiera buscado a menos que haya habido una influencia previa en mi mente que me hiciera buscarlo.
seguí pensando. Bueno, oré para recibirlo, pero luego me pregunté, ¿cómo fue que llegué a orar? Pues fui inducido a hacerlo por la lectura de las Escrituras. Pero ¿cómo llegué a leer las Escrituras? Las leí, pero ¿qué me guió a hacerlo? Entonces, en un momento me di cuenta que Dios estaba al principio de todo, que Él era el autor de mi fe, y la doctrina completa de la gracia se abrió delante de mí, y de aquella doctrina no me he apartado hasta este día. Dios es el iniciador y el consumador de nuestra salvación. La doctrina de la elección humilla al hombre y glorifica a Dios. Y esa es la razón por la cual es un tema que genera tanta controversia y tanta discusión y tantas pasiones y debates. Amamos mucho nuestra capacidad de decidir. El ser humano contemporáneo, y siempre ha sido así, ama su libertad de escoger. Es uno de los grandes logros contemporáneos, el derecho que todos tienen de elegir lo que consideran mejor para ellos. Sin embargo, en este asunto crucial de la salvación de nuestras almas, debemos poner las emociones a un lado y ser honestos, objetivos, diligentes al escudriñar lo que la palabra de Dios nos enseña en este asunto. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel de entre todas las naciones para cumplir con sus propósitos. Observa lo que dice en Deuteronomio. Si tienes una Biblia, anda a Deuteronomio, capítulo 14, el versículo 2. Deuteronomio 14, 2. Dios le dice a Israel: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Isaías 64:8 dice que todo Israel es obra de las manos de Dios. Dios los escogió, los redimió y los hizo, los moldeó. No había nada bueno en el barro, pero Dios lo escogió y lo moldeó. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió a Israel? No tenía que hacerlo. Dios tenía el derecho de escoger a cualquiera. Pero cuando Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, dice la Biblia que aún antes que ellos nacieran, Dios escogió al menor, a Jacob, para convertirlo en recipiente de sus promesas y de todas sus bendiciones. Es más, Pablo dice en Romanos 9 que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, y escogió a Jacob antes que hubiese hecho bien o mal, para que el propósito de la elección permaneciese. El énfasis claramente en la elección de Israel es en la soberanía de Dios, no en la conducta del pueblo, no en su respuesta de fe. No dependió de ellos, como Pablo mismo concluye. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué amó a Jacob? Mira la respuesta
insólita de Dios en Deuteronomio también, capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice este pasaje que Dios los quiso. ¿Por qué? Porque los amó. Y en el hebreo es la misma palabra. Dios los amó porque los amó. Y eso enfatiza claramente la soberana voluntad de Dios. Aún la segunda razón que Dios nos da muestra que Él es libre al hacer sus pactos y al jurar sus promesas y sus bendiciones. Dice aquí que quiso guardar el juramento que juró. ¿Por qué? Porque quiso. Porque los amó, porque los amó. Esa es su soberana voluntad, libre y llena de gracia. ¿Qué es lo que sucede cuando Cristo llega en el Nuevo Testamento? Dios no cambia, Él continúa regocijándose en la elección soberana de su pueblo. Israel ya no es el enfoque de los tratos de Dios. En esta época, Dios se vuelve a los gentiles para formar un pueblo que se llama iglesia. De ambos pueblos hizo uno. En la Biblia se le llama a este tiempo el tiempo de los gentiles. Como bien dice Bruce Demarest, en el Nuevo Testamento, el aspecto individual y personal de la elección se vuelve prominente. La iglesia no es un pueblo étnico, sino que Dios ahora elige individuos, personas de toda lengua, tribu y nación para formar su pueblo, su familia, y lo hace de una forma que humilla a los hombres, que confunde la mente del ser humano. Tal vez el texto más conocido y más importante en el Nuevo Testamento en cuanto a la elección soberana de Dios está en Efesios capítulo 1. Y ahí nos vamos a detener. Efesios 1, del 3 al 6. Pablo empieza esta carta maravillosa con un arranque de adoración, de alabanza a Dios. ¡Aleluya! Alabado sea Dios, bendito sea Dios por su gran obra salvadora a nuestro favor. En el griego es una sola oración, ¿te imaginas? Una sola oración desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Vamos a concentrarnos esta mañana solamente en los versículos del 3 al 6. La obra de elección soberana de nuestro Padre Celestial. Y en primer lugar, quiero que veas allí la fuente, el origen de nuestra elección, que es Dios el Padre. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios el Padre es el creador, el sustentador de todo el universo, el Dios de Israel, y que ahora se presenta en estos versículos como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente Dios es digno de toda la gloria, de toda alabanza, de toda la honra, por quién es Él, pero también por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Nota aquí que a Jesucristo se le llama nuestro Señor. Entonces, Dios el Padre es Padre de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro Señor. Hay una intimidad en estas relaciones dentro de la familia de Dios increíbles. Padre, Cristo, nuestro Señor, nosotros, hijos de Dios. Este Dios, lleno de poder, lleno de gloria, el Creador, el juez de vivos y muertos, el Dios de Cristo y su Padre, es quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Todo empezó en su mente, todo empezó en su plan soberano, en su corazón lleno de gracia. Él es la fuente, el origen de esta idea, de este concepto, de esta obra de la elección incondicional. Y es algo que produce gozo. Observa la reacción de Cristo en el Evangelio de Lucas. Mira Lucas, el capítulo 10. En Lucas 10, los 70 discípulos de Jesús regresan gozosos de su misión a Israel, porque han sanado enfermos. Los demonios se les sujetan a ellos en el nombre de Cristo. Y cuando llegan y le cuentan a Jesús, Cristo también se regocijó, compartió el gozo con sus discípulos. Pero Él les dice algo más. Jesús les dice, hay un gozo más grande todavía, más grande que los demonios se les sujeten en mi nombre. El gozo más grande, observa en Lucas 10, en el versículo 20. Jesús dice así: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el gozo más grande. Sus nombres están escritos en los libros, en los registros de Dios en el cielo. ¿Puede haber un gozo mayor que ese? Mira lo que dice a continuación en el 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Ves la Trinidad? ¿Ves la Trinidad ahí? Cristo se regocijó en el Espíritu y alabó al Padre. Te alabo, Padre, Creador del cielo y de la tierra. Este es el gozo de Dios mismo. Por lo tanto, es un gozo perfecto, es un gozo profundo, sin mancha, de una intensidad suprema, sin igual. Bendito sea Dios, Señor del cielo y de la tierra. Él es el creador, el sustentador.
¿Por qué? ¿Por qué bendito? ¿Por qué alabado Dios? Porque tú decidiste esconder estas cosas de los sabios. Y decidiste también, soberanamente, revelárselas a los bebitos, dice el original, a los niños pequeños. ¿Por qué? Porque así te agradó. Porque así quisiste. He escuchado muchas críticas de la doctrina de la elección. Algunos sienten que es una doctrina determinista, pesimista, fatalista, y se desaniman porque no la pueden entender. Pero para Cristo es una doctrina de gozo, que debe producir alabanza en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque decidiste revelar esta salvación soberana a los niños pequeños, a los débiles, a los humildes. Le escondiste de los orgullosos, de los sabios en su propia opinión, porque eso te da placer. Así te agradó a ti. La fuente de nuestra elección es Dios, Dios el Padre. En segundo lugar, observa también en Efesios 1 el hecho de nuestra elección. El hecho. Dice ahí simplemente el texto, llanamente dice que Dios nos escogió en Él. Nos escogió en Él. Y esa es la principal bendición espiritual de Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual según nos escogió en Él. Las palabras que usa Pablo en toda esta sección están revestidas de gloria, de majestad, de soberanía. Nos indican el corazón de Dios, el propósito de Dios. Versículo 4 dice, nos escogió. Versículo 5, nos predestinó. Versículo 5 también, según su voluntad. Versículo 9, según su beneplácito. Versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios ha escogido individuos, personas para salvación porque así lo quiso. Así lo quiso. Nosotros somos salvos no como producto de una decisión humana, sino como producto de la decisión de Dios. Él quiso soberanamente hacerlo. Mira en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 2. Pedro se dirige aquí a los expatriados de la dispersión en todas estas regiones del Asia y dice en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice aquí que hemos sido escogidos por Dios según la presencia de Dios. Esto significa el conocimiento previo de Dios. Y algunos se agarran de este versículo para contradecir lo que les estoy diciendo. Porque los arminianos postulan que sí, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero que Él vio a través de las edades que nosotros, cada uno, iba a creer, iba a decidir por Cristo, y en base a esa fe Dios nos escoge, en base a su conocimiento previo de nuestra fe, Él nos elige para salvación. Pero no es lo que dice Pedro.
Primero que no dice que es según la presencia de Dios Padre de nuestra fe. Simplemente habla de su conocimiento previo. Y esto significa no solamente que Dios nos conoce, nos observaba desde antes y tenía toda la información acerca de nosotros desde antes de la fundación del mundo, sino que Dios nos incluye en su plan antes de la creación del mundo, no por lo que somos o no por lo que vamos a hacer en el futuro, sino porque Él es bueno, porque Él quiere. No nos elige por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Del universo de pecadores, Él escoge a algunos para salvación. Somos miserables pecadores que no merecemos que Dios ni siquiera nos mire y que nos dé nada. Pero en su infinita gracia nos escogió en base a su presencia. Esto no es solo que nos conoce, sino que nos destina a la salvación, nos predestina para ser adoptados hijos suyos. Esa misma palabra está aquí en 1 de Pedro 1:20. Mira más abajo, el versículo 20, hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo fue destinado a morir antes de la fundación del mundo. También en Romanos 8:29, aquellos que fueron conocidos previamente por Dios, a los que antes conoció, los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Hechos 2:23 también Cristo fue entregado a la muerte por el anticipado conocimiento de Dios. Y todo esto significa no solo que Dios ya sabía, sino que Él nos destina de acuerdo a su plan soberano. Los cristianos tienen la salvación no por su propia decisión, sino por la elección soberana de Dios, por pura gracia antes de la fundación del mundo. Nota bien aquí que dice Pablo que hemos sido escogidos en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo. Hemos sido elegidos en Cristo por medio de su persona y de su obra. Sin Cristo no hay gracia. Por favor, observa con cuidado aquí que Pablo no dice que Dios nos escogió por la fe en Cristo, sino en unión con Él, en Cristo. Dios no puede aceptar pecadores en su presencia sin la obra de Cristo a su favor, sin la justicia de Cristo a su favor. Ese es el hecho de nuestra elección. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y ese es el tercer punto: el tiempo de la elección. El tiempo de la elección antes de la fundación del mundo. Y esa es otra evidencia más que la decisión de Dios fue totalmente libre, no condicionada por nuestras obras, no condicionada por circunstancias temporales, porque ni existía el tiempo, ni habíamos nacido, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nadie, ni siquiera el mundo había sido hecho, y Dios nos escoge. Las razones de esa elección, por lo tanto, están arraigadas en lo más profundo de su naturaleza amorosa, buena y soberana. No en circunstancias, no en obras.
tiempo de la elección. En cuarto lugar, los recipientes de la elección. Nos escogió, dice Pablo, nos escogió. A nosotros. Vamos un momento a segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo hablaba mucho a la iglesia en Tesalónica y dice: gracias Señor, gracias Dios por tu obra en sus vidas, por lo que tú has hecho por ellos. Los has elegido desde el principio para salvación. Es otra palabra diferente, la palabra eilato en el griego, que significa seleccionar algo para sí mismo. Significa escoger entre varias alternativas. Tu salvación completa no depende de tu esfuerzo, sino de la selección de Dios. La selección soberana de Dios. Como dije, algunos tratan de decir que Dios sabe el futuro y antes del inicio de los tiempos nos escogió porque vio que íbamos a creer. Pero hemos escuchado de David hace un momento. Hemos nacido muertos espiritualmente, corrompidos totalmente por el pecado, bajo Dios, destituidos de su gloria. Jamás escogeríamos a Cristo. En nuestra naturaleza humana, jamás decidiríamos para salvación. Antes de nacer, antes de la creación del mundo, antes del tiempo, Dios tenía que decidir soberanamente, incondicionalmente, para que podamos ser salvos, y esa es la infinita gracia de Dios. Si eso no es gracia, entonces ¿qué cosa es? Dice aquí que nos escogió para salvación. ¿Lo ves ahí? En 2 Tesalonicenses 2:13, nos escogió desde el principio para salvación. El contraste con los incrédulos es notable, porque habla de los incrédulos en los versículos anteriores. Mira el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mira el versículo anterior, versículo 12. A fin de que sean condenados todos. ¿Quiénes se condenan? Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Por qué se pierden? ¿Por qué se van al infierno? Porque no creen. En ninguna parte dice que se van al infierno porque no son escogidos, sino claramente aquí porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No creyeron a la verdad para ser salvos. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice, más bien de nosotros los creyentes, que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el contraste es notable. Mientras que los incrédulos se pierden porque no creyeron en la verdad, salvos, Dios los selecciona con el propósito de salvarlos y darles la gloria eterna.
Observa bien ahora una frase que puede parecer un poco extraña a nuestros oídos, pero dice aquí también en este versículo 13 que Dios nos escogió mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo voy a explicar un poco más en mi segundo mensaje, pero estos dos aspectos, el divino y el humano, están inseparablemente conectados. La fe en la verdad es el medio que Dios usa para salvar a sus escogidos. La elección no salva efectivamente a nadie por sí misma, sino que Dios lleva a cabo su salvación en nuestras vidas por medio de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. John Eddy, un predicador del siglo XIX, dijo lo siguiente: el hombre sin Cristo está muerto. Las bellezas de la santidad no lo atraen, ni los horrores del infierno lo detienen. Este hombre no necesita ser reformado, necesita ser regenerado. Un no creyente parece vivo porque ríe, llora, se casa, trabaja, come, pelea. Uno es un gran atleta, otro es una estrella de cine, otro es un famoso doctor. Pero si Dios en su soberana voluntad no lo salva en Cristo, se perderá irremediablemente. No es por sus méritos, no es por sus obras, sino por la gracia soberana de Dios. Las buenas noticias de la salvación son estas: Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día para darnos la vida eterna. Todo aquel que cree en Él será salvo. Todas las personas que no han nacido de nuevo necesitan que se les predique el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Todas ellas necesitan saber y entender del sacrificio de Cristo para ser reconciliados con Dios. La proclamación universal del Evangelio a toda criatura es un mandato del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el medio que Dios usará para salvar a los pecadores. La fe en la verdad. Y el Señor nos ha prometido que muchos creerán. La elección de Dios es garantía que muchos creerán. La elección de Dios es el combustible que nos impulsa al evangelismo y a las misiones, a predicar el Evangelio a todos, porque sabemos que hay muchos elegidos todavía que no son salvos. ¿Y cómo serán salvos si no se les predica la verdad? ¿Parece contradictorio? Estas fueron las palabras que Cristo le dijo a Pablo cuando Pablo estaba cansado y desanimado. Le dijo: no temas, habla, predica y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tengo muchos elegidos en esta ciudad. Así que predica para que sean salvos. Con esa confianza, Pablo predicó, luchó, sufrió toda su vida, hasta el final de sus días. Predicó a toda criatura. Hacia el final decía: quiero ir a España, quiero ir hasta donde Cristo
no haya sido proclamado todavía, donde no sea conocido todavía. Y en su última carta, casi sus últimas palabras, le dice a su hijo Timoteo, poco antes de morir: todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Toda mi entrega, mi sacrificio, mis viajes, mis sufrimientos, la persecución que he sufrido, las cárceles, los naufragios, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que sean salvos, porque si no, ¿cómo van a ser salvos? Si no se les predica el Evangelio. La elección de Dios nos impulsa a las misiones y al evangelismo. En quinto lugar, la motivación de la elección: el amor de Dios. Regresa a Efesios y nota esa palabra clave. Efesios 1, versículo 5, dice: Él amó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sí, es un acto libre, consciente, incondicional, soberano de Dios. ¿Hacia quién? Hacia la persona amada. Hacia la persona amada, buscando su bien. Eso es amor, a pesar de cómo somos, aún siendo sus enemigos, aún siendo pecadores, aún estando muertos. Dios nos escoge por amor. En este caso, el beneficio es el más grande beneficio, es la salvación misma. No hay nada más sublime y hermoso que estar bien con Dios, que vivir por toda la eternidad con Él en una relación de comunión íntima y santidad para siempre. Entonces, Él predestina antes de la fundación del mundo a pecadores indignos para que sean adoptados como sus propios hijos, y lo hace por amor. Es un amor libre, un amor soberano, lleno de gracia, incondicional. En Primera de Tesalonicenses 1:4, nuevamente Pablo da gracias a Dios por sus tesalonicenses. Y mira cómo dice, Primera de Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, damos gracias a Dios porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. No quiero que pierdas de vista la conexión entre la elección y el amor de Dios. Ustedes son hermanos, amados por Dios, elegidos por Dios. La iglesia es una comunidad formada por gente de toda tribu, lengua, raza y nación y condición social. Somos hermanos y hermanas. ¿Qué tenemos en común? En que somos hermanos amados de Dios. ¿Cómo sabemos que somos amados de Dios? Porque nos escogió. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Lo que enseña este versículo entonces es que Pablo da gracias a Dios porque reconoce que los tesalonicenses son elegidos de Dios, amados por Dios. En la iglesia el reclutamiento no es en base a méritos, sino que la elección es motivada por el amor de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí en los versículos, en 1 Tesalonicenses, los versículos anteriores, versículo 2, versículo 3, Pablo da gracias por la obra de su fe, el trabajo de su amor, su constancia en la esperanza. Pero después de hablar de obra y de trabajo y de perseverancia,
tenemos que concluir que ninguna de estas actividades es posible si es que no hemos sido escogidos por Dios. La razón fundamental por la cual los misioneros Pablo, Silvano y Timoteo dan gracias a Dios es porque saben que los tesalonicenses tienen este fruto espiritual, esta obra misionera, este amor entre los hermanos, porque son escogidos por Dios, porque Dios los ama. He escuchado muchas acusaciones a la doctrina de la elección, que es injusta, es arbitraria, es caprichosa, pero en la Biblia está ligada al amor de Dios. Debe ser una verdad que nos anima, que nos desafía a ser agradecidos y a vivir para Cristo. Saber que Dios nos ama. En sexto lugar, el propósito de la elección es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito divino en la elección no es solamente limpiarnos del pecado para evitar que vayamos al infierno, sino el propósito es cumplir la intención original de Dios para el ser humano. En otras palabras, Dios nos escogió antes del inicio de los tiempos para conformar un pueblo santo que refleje de forma perfecta la imagen de su Hijo. Y qué amor incomparable de Dios, porque en nuestro estado natural no somos santos, sino inmundos. No somos sin manchas, sino llenos de manchas. Y Dios toma de en medio del mundo, por su poder infinito, por su gran amor, individuos que no son dignos y que nadie podría considerar dignos. Cuando lees en 1 Corintios el capítulo 1, Pablo dice: mírense entre ustedes mismos. Mírense entre ustedes mismos, que no son sabios, no son ricos, no son poderosos, sino que lo vil del mundo escogió Dios, lo necio, lo menospreciado, lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La doctrina de la elección nos humilla. ¿Tú piensas que eres algo? ¿Piensas que eres algo? Eres barro sucio. Qué ridículo que el barro sucio se jacte delante de Dios de que Él es algo. ¿Por qué me has hecho así? Es solo por Él que estamos en Cristo. Es solo por Él que tenemos la salvación, la santidad, la herencia, la sabiduría. De tal manera que el que se jacta, jáctese en Dios, no en sus méritos. Nunca en sus fuerzas, nunca en sus logros, nunca en su poder, porque somos nada separados de Cristo. Pero en Cristo somos salvos, somos santos. Y precisamente eso nos lleva al último punto. En séptimo lugar, ¿cuál es el fin de todo este plan? ¿Cuál es el fin de la elección soberana de Dios? No eres tú. No eres tú. Muchos critican, ¡qué injusto! ¿Por qué algunos sí y otros no? Bueno, no eres tú el centro de la elección, sino, como dice el versículo 6, es para alabanza de la gloria de su gracia. Para la gloria de Él. Conocer más profundamente la gracia de Dios, la elección soberana de Dios, produce en nosotros una mejor adoración.
y una más profunda adoración. Lutero, en este punto, él decía que es de suma importancia estar seguro de la distinción entre lo que Dios puede hacer y lo que yo puedo hacer. Tienes que estar seguro de esa distinción. ¿Qué puede hacer Dios y qué puedo hacer yo? Porque si soy ignorante de esa distinción, entonces no puedo adorar a Dios como se debe. No puedo servirle, no puedo alabarle, no puedo agradecerle. No puedo vivir para Él correctamente si no entiendo esa distinción. Si constantemente me estoy preguntando, ¿cuánto es lo que Él ha hecho por mí y cuánto es lo que yo he contribuido? ¿50-50? ¿60-40? ¿90-10? O como algunos predican, ya Cristo hizo el 99%, solo tienes que dar el primer paso. El 1% te corresponde a ti. 99-1. Pero qué adoración, qué gratitud, qué santidad, qué amor en nuestras vidas por Dios cuando reconocemos que es el 100%. La salvación es completa del Señor. 100%, porque soy barro, soy nada, estoy muerto sin Cristo. Hermanos, esta no es una doctrina para especular quién es elegido o para juzgar y decir él no es elegido. Mejor ni le predico porque no es escogido. La elección no se presenta en la Biblia para condenar al mundo, sino para traer ánimo, consuelo y fortaleza a los que ya son hijos de Dios. Nos gozamos porque las Escrituras nos aseguran que antes de la fundación del mundo fuimos los receptores del amor de Dios, de su gracia, y que nos escogió no por quienes éramos, sino por quien es Él, que es bueno, para ser parte de su familia. Antes vivíamos en pasiones y deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída, en caminos inicuos, separados del Señor, pero un día el Señor me hizo nacer de nuevo. Un día escuché el mensaje de salvación cuando tenía 16 años. Creí ese mensaje, me arrepentí de mis pecados y fui salvo. Muchos años después, reflexionando, ahora, en esa experiencia, no hallo mayor gozo, solaz y fortaleza en saber que Dios me amó, me escogió, me llamó y me llevó hasta los brazos de Cristo. Ahora me postro en adoración delante de ese Dios soberano. Esta doctrina conforta mi corazón. Yo pensé que era por mi decisión en ese momento. Así lo dijo el predicador. Pero no fue por mi decisión. ¿Cómo pudiste elegir a un miserable como yo? Gracias, Padre. Te alabo. Cada uno de nosotros debe hacer lo mismo. Porque esta doctrina nos humilla y exalta hasta lo sumo a nuestro Dios soberano. Padre Santo, después de leer estos versículos, lo único que podemos hacer es postrarnos delante de ti, de rodillas delante de ti, y alabarte, decir, bendito seas, porque nos has bendecido
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y primero, según nos escogiste en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de ti. En amor, nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos por el puro afecto de tu voluntad. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino según tu beneplácito, para alabanza de la gloria de tu gracia. Alabado seas, Padre. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias porque no depende de mí. Y que si dependiera de mí, yo no la tendría. Señor, que este conocimiento traiga consuelo, ánimo, paz en mi corazón, y que me impulse a vivir en santidad, vivir para ti, predicar el Evangelio a todos y estar dispuesto a decir como el apóstol Pablo: todo por ti, todo lo soporto por amor a los escogidos, a fin de que sean salvos en Cristo Jesús. Gracias, que esa pasión y esa urgencia no se apaguen, sino que estén encendidas, firmes, siempre, entendiendo que eres soberano, amoroso, infinitamente lleno de gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.